Los secretos de Sir Richard Kenworthy. Saga Smitey Smith 4 por Julia Quinn. Capítulo 20. Maycliffe jamás había sido una casa tan fría y silenciosa. Mientras desayunaba la mañana siguiente, Richard aguardaba sentado en silencio y contemplaba a Fleur, que estaba eligiendo su desayuno del aparador. Se sentó frente a él, pero no se hablaron, y cuando Mary Claire entró en el comedor, se saludaron con gruñidos. Iris no bajó. Richard no la vio en todo el día, y cuando tocaron el gong para llamarlos a comer, levantó la mano para llamar a su puerta, pero se quedó helado antes de golpear la madera. No podía olvidar la expresión que vio en su cara cuando le dijo lo que tendría que hacer. No conseguía borrar el sonido de sus lágrimas cuando se marchó a su habitación. Ya sabía que pasaría todo eso. Lo había estado temiendo desde que le puso el anillo en el dedo, pero aquello era mucho peor de lo que había imaginado. El sentimiento de culpa había desaparecido y en su lugar había dejado una sensación de repugnancia de la que no creía que pudiera deshacerse jamás. Antes era una buena persona. Quizá no fuera la mejor persona del mundo, pero había sido básicamente bueno. ¿No? Al final no llamó a la puerta de su mujer, bajó solo al comedor y solo se detuvo para pedirle a una criada que le subiera la comida en una bandeja. Iris tampoco bajó a desayunar a la mañana siguiente, cosa que suscitó los celos de Mary Claire. Es muy injusto que las mujeres casadas puedan desayunar en la cama y yo no pueda hacerlo, dijo hundiendo el cuchillo en la mantequilla. No hay ningún... Dejó de hablar. Las caras enfadadas de Richard y Fleur bastaban para silenciar a cualquiera. La mañana siguiente, Richard decidió que debía hablar con su mujer. Sabía que se merecía un poco de privacidad después de tal conmoción, pero también sabía, tan bien como cualquiera, que el tiempo jugaba en su contra. Le había concedido 3 días, ya no podía darle más tiempo. Volvió a desayunar con sus hermanas, pero nadie dijo una sola palabra. Richard intentaba encontrar la mejor manera de hablar con su mujer y trataba de formular frases coherentes y persuasivas. Y, entonces, Iris apareció en la puerta. Llevaba un vestido de un azul muy pálido. Richard ya había deducido que era su color preferido, y le habían recogido el pelo en un intrincado moño hecho con trenzas y tirabuzones. No sabía cómo describir su aspecto, pero nunca la había visto tan arreglada. Se dio cuenta de que se había puesto una armadura y no podía culparla. Se quedó quieta un momento y Richard se levantó. Se había dado cuenta de que le estaba mirando fijamente. «Lady Kenworthy». La saludó con máximo respeto. Quizá fuera demasiado formal, pero sus hermanas seguían sentadas a la mesa y quería demostrarle que le tenía mucha estima a su mujer. Iris lo miró con sus gélidos ojos azules, agachó la cabeza a modo de saludo y luego se acercó al aparador. Richard la observó mientras ella se servía una pequeña cantidad de huevos en el plato. Luego añadió 2 trozos de tocino y una porción de jamón. Sus movimientos eran seguros y precisos, y Richard advirtió la compostura que mantuvo al tomar asiento y saludarlos a todos. ¿Mary Claire? ¿Fleur? ¿Sir Richard? ¿Lady Kenworthy? La saludó Mary Claire con educación. Iris no le recordó que empleara su nombre de pila. Richard miró su plato. Solo le quedaban algunos bocados. No tenía mucha hambre, pero sí la sensación de que debía seguir comiendo mientras Iris lo hacía, así que cogió una tostada del plato que había en el centro de la mesa y empezó a untarle mantequilla. Deslizaba el cuchillo por el pan con demasiada fuerza y el sonido se imponía en el abrumador silencio que reinaba en el salón. «¿Richard?», murmuró Fleur. Su hermano la miró. La joven lanzó una mirada hacia su tostada, que tenía muy mal aspecto y estaba aplastada. Él la fulminó con la mirada sin ningún motivo y mordió el pan con rabia. Luego tosió. Maldita sea, estaba seca como el polvo. Bajó la mirada. Toda la mantequilla que había intentado untar en la tostada seguía en el cuchillo, enroscada como un torturado lazo lácteo. Rugió.
Aplastó la mantequilla blanda sobre la tostada y le dio otro mordisco. Iris lo estuvo mirando con desconcierto y entonces se dirigió a él sin imprimir inflexión alguna en su voz. ¿Mermelada? Richard parpadeó sorprendido de oír su voz. Gracias, le contestó, aceptando el pequeño plato que le ofrecía. No sabía de qué sabor era, tenía un color carmesí, así que probablemente le gustara, pero no le importaba. Aparte de su nombre, era la primer palabra que le decía en 3 días. Sin embargo, después de un minuto, empezó a pensar que sería la única palabra que le escucharía durante los 3 días siguientes. Richard no acababa de comprender que el silencio tuviera grados de incomodidad, pero el que compartían ellos 4 era infinitamente peor que el que estaba compartiendo solo con sus hermanas. Un manto gélido se había adueñado de la estancia, no por la temperatura, sino por el ánimo, y cada vez que su tenedor rozaba el plato era como oír cómo se quebraba un trozo de hielo. Y entonces, de repente, y por fortuna, Mary Claire habló. Richard pensó que quizá ella fuera la única persona que podía hacerlo. La adolescente era la única que no tenía parte en aquella farsa macabra en la que se había convertido su vida. Me alegro verte aquí abajo, le dijo a Iris. Yo me alegro de haber bajado, terció su mujer sin apenas mirar a la joven. Me encuentro mucho mejor. Mary Claire parpadeó. ¿Estabas enferma? Iris tomó un sorbo de té. En cierto modo. Richard vio por el rabillo del ojo cómo Fleur levantaba la cabeza de golpe. ¿Y ya te encuentras mejor?, preguntó Richard, mirando a Iris hasta que se sintió obligada a mirarlo. Bastante mejor. Su mujer se volvió a concentrar en su tostada, pero luego la soltó haciendo un ademán deliberado. Si me disculpan, dijo levantándose. Richard se puso en pie de inmediato y esta vez también se levantaron sus hermanas. ¿No has comido nada?, dijo Mary Claire. Me parece que tengo el estómago revuelto, contestó Iris con un tono de voz demasiado tranquilo para Richard. Su esposa dejó la servilleta en la mesa junto a su plato. Según tengo entendido, es muy común entre las mujeres que se encuentran en mi estado. Fleur jadeó. ¿No me van a felicitar?, comentó Iris con un tono monótono. Richard se dio cuenta de que él no podía hacerlo. Había conseguido lo que quería. No, nunca había sido lo que él quería, pero había logrado lo que le había pedido. Puede que Iris no sonriera, pero era evidente que acababa de anunciar su embarazo. Se lo había dicho a 3 personas que sabían muy bien que era mentira, pero aún así había dejado claro que haría aquello que Richard le había pedido. Había ganado, pero no podía felicitarla. Discúlpenme, dijo Iris, saliendo de la habitación. Richard se quedó de piedra, y entonces... Espera. Recuperó el sentido de golpe, o por lo menos el poco que necesitaba para mover las piernas. Cuando salió de la habitación era muy consciente de que sus hermanas lo estaban mirando como si fuera un bicho raro. Llamó a Iris, pero había desaparecido. Richard pensó con ironía que su mujer era muy rápida, o eso, o se estaba escondiendo de él. Cariño, la llamó sin importarle que lo estuviera oyendo toda la casa. ¿Dónde estás? Miró en el salón y luego en la biblioteca. Maldita sea, suponía que Iris tenía todo el derecho de ponerle las cosas difíciles, pero ya era hora de que hablaran. Iris, la llamó de nuevo. Necesito hablar contigo. Se quedó parado en medio del vestíbulo. Se sentía frustrado y también avergonzado. William, el más joven de los lacayos, lo observaba de pie junto a una puerta. Richard frunció el ceño, se negaba a admitir la ridícula situación, pero entonces William empezó a contraerse. Richard lo miró fijamente. El lacayo empezó a sacudir la cabeza hacia la derecha. ¿Está usted bien?, tenía que preguntárselo. Milady, susurró William con energía. Ha entrado en el salón, pero ahora no está ahí. El chico parpadeó.
Dio algunos pasos y asomó la cabeza en la estancia. El túnel, sugirió, volviéndose a Richard. Frunció el ceño y miró por encima el hombro de William. ¿Crees que se ha metido en uno de los túneles? No creo que haya saltado por la ventana, le contestó William. Luego carraspeó. Señor. Richard entró en el salón y clavó los ojos en el cómodo sofá azul. Se había convertido en uno de los rincones de lectura preferidos de Iris, aunque tampoco es que hubiera salido mucho de su dormitorio en los últimos días. En la pared del fondo había un panel muy bien camuflado que escondía la entrada al túnel secreto más utilizado de Maycliffe. ¿Estás seguro de que ha entrado en el salón? Le preguntó a William. El lacayo asintió. Entonces tiene que estar en el túnel. Richard se encogió de hombros y cruzó la estancia en 3 largas zancadas. Gracias por la información, William, dijo, abriendo la cerradura oculta con habilidad. No ha sido nada, señor. Te lo agradezco de todos modos, insistió Richard asintiendo. Echó un vistazo en el interior del pasaje y parpadeó para acostumbrarse a la oscuridad. Había olvidado lo frío y húmedo que podía llegar a estar ahí adentro. ¿Iris? Preguntó. No podía haber ido muy lejos. Dudaba que hubiera tenido tiempo de encender una vela, y, cuando se alejaba de la casa, el túnel se tornaba negro como la noche, pero no recibió ninguna respuesta, así que Richard encendió una vela, la colocó en un pequeño farol y se internó en el pasadizo escondido. Iris. La volvió a llamar, pero seguía sin obtener una respuesta. Quizá no hubiera entrado en el túnel. Estaba enfadada, pero no era tonta, y no se iba a esconder en un agujero negro como la boca del lobo solo para evitarlo. Sostuvo el farol al ras del suelo para iluminar el camino y empezó a avanzar con cuidado. Los túneles de Maycliffe nunca llegaron a empedrarse y el paso era áspero y desigual. Había piedras sueltas y alguna que otra raíz de árbol que asomaba. Tuvo una repentina visión de Iris tropezando. Imaginó que se torcía el tobillo, o peor todavía, que se daba un golpe en la cabeza. Iris, gritó una vez más, y esa vez oyó un sonido minúsculo, un ruido a caballo entre una persona que sorbía por la nariz y un sollozo. Gracias a Dios, jadeó. El alivio que sintió fue tan repentino e inesperado que cuando comprendió que Iris estaba reprimiendo el llanto, no tuvo tiempo de sentir lástima. Rodeó una larga y redonda esquina y la vio. Estaba sentada en el suelo inmundo, acurrucada como una niña, y se rodeaba las rodillas con los brazos. Iris, exclamó, dejándose caer a su lado. ¿Te has caído? ¿Estás herida? Su mujer tenía la cabeza enterrada entre las rodillas y solo levantó la vista para negar con la cabeza. ¿Estás segura? Richard tragó saliva con incomodidad. La había encontrado y ahora no sabía qué decir. Se había mostrado muy fría y compuesta durante el desayuno. Con esa mujer sí que habría podido discutir. Podría haberle dado las gracias por haber accedido a ser la madre del hijo de Fleur. Podría haberle dicho que tenían mucho que planificar. Por lo menos podría haber articulado alguna palabra, pero verla de aquella forma, triste y hecha un ovillo. Richard estaba perdido. Le posó una mano dubitativa sobre la espalda y le dio unas palmaditas. Era dolorosamente consciente de que ella no querría que la consolara el hombre que la había hecho tan desgraciada, pero no se apartó de él, y eso hizo que Richard se sintiera todavía más incómodo. Dejó el farol a una distancia prudencial y se puso en cuclillas a su lado. Lo siento. Richard era muy consciente de que ni siquiera sabía por qué se estaba disculpando. Había cometido demasiados pecados como para poder elegir uno solo. He tropezado, confesó ella de repente. Le lanzó una mirada desafiante y húmeda. He tropezado, por eso estoy disgustada, porque he tropezado. Claro. Y estoy bien, no me he hecho nada de daño. Él asintió despacio y le tendió la mano. ¿Me dejas que te ayude a levantarte? Ella tardó un poco en moverse. Richard vio cómo apretaba los dientes a la luz de la vela.
Luego Iris posó la mano sobre la suya, se levantó y tiró de ella. ¿Estás segura de que puedes caminar? Ya te he dicho que no me he hecho daño. Le recordó, pero le hablaba con un tono forzado. Él no le contestó, se limitó a cogerla del codo y luego se agachó a coger el farol. ¿Quieres regresar al salón o prefieres salir? Le preguntó. Prefiero salir, Le contestó. A pesar del firme tono con el que le hablaba, le temblaba la barbilla. por favor. Richard asintió y la guió hacia adelante. No le dio la sensación de que Iris cojeara, pero estaba tan contenida que no podía estar seguro del todo. Durante aquel breve período de tiempo que él consideraba su luna de miel, habían paseado juntos muchas veces, pero nunca la había notado tan frágil y quebradiza. ¿La salida está muy lejos? No. Richard la escuchó tragar saliva. Está cerca del invernadero de naranjos. Ya lo sé. No se molestó en preguntarle cómo lo sabía, se lo debían de haber explicado los sirvientes. Sabía que no había hablado con ninguna de sus hermanas. Él quería enseñarle los túneles, tenía muchas ganas, pero no había tenido tiempo, o quizá no había sabido encontrar el tiempo, o la había obligado a hacer tiempo. He tropezado. Habría llegado yo sola si no hubiera tropezado. Seguro que sí. Iris se detuvo tan de repente que Richard tropezó con ella. ¿Es verdad? No estaba siendo sarcástico. Su esposa frunció el ceño y apartó la vista tan deprisa que a Richard le quedó muy claro que era con ella misma con quien estaba enfadada. La salida está ahí arriba, le explicó poco después de que retomaran sus pasos. Iris asintió con rigidez. Richard la guió por el último tramo de túnel y luego le soltó el brazo para que ella pudiera abrir la puerta del techo. Él siempre se tenía que agachar en esta parte del túnel, pero advirtió con diversión que Iris podía seguir derecha. Su cabeza rubia rozaba el techo. ¿Está aquí arriba? Le preguntó, mirando la cerradura. Está un poco inclinado, le contestó, abriendo el cierre. Desde afuera parece un cobertizo. Iris lo observó un momento y luego preguntó. ¿Se cierra desde adentro? Richard apretó los dientes. ¿Puedes sostener esto? Le pidió, tendiéndole el farol. Necesito las dos manos. Ella cogió la luz sin mediar palabra. Él se agarró el dedo índice con el cierre e hizo una mueca. Es un poco complejo, explicó cuando consiguió abrirla. Se puede abrir desde ambos lados, pero hay que saber hacerlo. No funciona como una puerta normal. Me habría quedado atrapada, Comentó ella en voz baja. Claro que no. Richard abrió la puerta y parpadeó al ver la luz del sol. Habrías dado la vuelta y habrías vuelto al salón. Había cerrado la puerta. Pero esa es más fácil de abrir. Le mintió. Supuso que tendría que enseñarle a hacerlo por su propia seguridad, pero por ahora prefería dejar que pensara que no le habría pasado nada. Ni siquiera sé escaparme. Richard le tendió la mano y la ayudó a subir los escalones a pesar de que no eran muy empinados. ¿Eso hacías? ¿Te estabas escapando? Estaba buscando una salida. En ese caso, lo has hecho muy bien. Iris se volvió hacia él con una expresión inescrutable en el rostro y luego recuperó la mano que le había cogido. La empleó para protegerse los ojos de la luz, pero él percibió el gesto como un rechazo. No tienes por qué ser amable conmigo. Richard se quedó boquiabierto y tardó un momento en ocultar su sorpresa. No veo por qué no debería hacerlo. No quiero que seas amable conmigo. Tú no. Eres un monstruo. Iris se llevó el puño a la boca, pero Richard oyó el sollozo de todos modos, y entonces, con un tono de voz mucho más bajo, le dijo, ¿por qué no puedes actuar como tal y dejar que te odie? Yo no quiero que me odies, le dijo con delicadeza. No eres tú quien debe decidir eso. No, le concedió. Iris apartó la vista. La moteada luz de la mañana jugaba con las intrincadas trenzas que llevaba sobre la cabeza como una corona.
Era tan hermosa que le dolía mirarla. Quería acercarse a ella, abrazarla y susurrarle tonterías con la boca pegada a su pelo. Quería hacerla sentir mejor y luego quería asegurarse de que nadie volvía a hacerle daño. Richard pensó con sarcasmo que era un hombre muy honorable. ¿Lo perdonaría algún día? ¿O por lo menos llegaría a comprenderlo? Sabía que lo que le había pedido era una locura, pero lo había hecho por su hermana, para protegerla. Estaba seguro de que Iris lo entendería. Me gustaría estar sola en este momento. Richard aguardó silencio un momento antes de decir, si así lo deseas. Pero no se marchó, solo quería pasar un momento más con ella, aunque fuera en silencio. Ella lo miró como diciendo, ¿y ahora qué? Richard carraspeó. ¿Te puedo acompañar hasta un banco? No, gracias. Podría... ¡Para! Iris se tambaleó hacia atrás y tendió la mano hacia adelante como si intentara protegerse de un mal espíritu. Deja de ser amable. Lo que has hecho es imperdonable. No soy un monstruo. Sí que lo eres. Tienes que serlo. Iris, yo... ¿Es que no lo entiendes? No quiero que me gustes. Richard sintió un atisbo de esperanza. Soy tu marido. Se suponía que debía gustarle. Se suponía que ella debía sentir por él mucho más que eso. Si eres mi marido es solo porque me engañaste. No fue exactamente así. Él protestó, pero sí, había sido exactamente así, y sin embargo, la verdad era que no lo había parecido, no del todo. Tienes que comprender que todo este tiempo en Londres, cuando te estaba cortejando, todas las cosas que te convertían en una buena elección eran las cosas que me gustaban de ti. ¿Ah, sí? Contestó Iris, pero no parecía sarcástica, sino solo incrédula. ¿Te gusté porque estaba desesperada? No. Por Dios santo, ¿de qué estaba hablando? Ya sé por qué te casaste conmigo. Tenías que encontrar a alguien que te necesitara más a ti, alguien que pudiera pasar por alto una proposición sospechosamente apresurada y que estuviera lo bastante desesperada como para agradecértelo. Richard reculó. Odiaba pensar que esos mismos pensamientos hubieran poblado su cabeza en el pasado. No recordaba haberlo pensado específicamente sobre Iris, pero sí que había pensado en ello antes de conocerla. Eran los motivos por los que había ido al concierto aquella fatídica primera noche. Había oído hablar sobre las hijas de los Smiley Smith y había oído la palabra desesperadas en más de una ocasión. La desesperación era lo que le había atraído. Necesitabas a alguien, lo acusó Iris con una tranquilidad devastadora. Que no tuviera que elegir entre tú y otro caballero. Necesitabas a alguien que eligiera entre tú y la soledad. No, le contestó él negando con la cabeza. Eso no es. Claro que sí. No puedes decirme que... Puede que al principio fuera así. La interrumpió. Quizá pensara que eso era lo que estaba buscando. No, seré sincero contigo. Eso es precisamente lo que estaba buscando. Pero puedes culparme. Tenía que... Sí, claro que puedo culparte. Yo era muy feliz antes de conocerte. ¿Ah, sí? ¿De verdad eras feliz? Pues era bastante feliz, sí. Tenía a mi familia y a mis amigos, y tenía la posibilidad de encontrar a alguien. Se quedó sin palabras y se dio media vuelta. Cuando te conocí cambié de idea, le confesó Richard en voz baja. No te creo. Iris le hablaba con un hilillo de voz, pero con perfecta precisión. Richard se quedó de piedra. Si se movía, si extendía solo un dedo en su dirección, no sabía si sería capaz de reprimirse. Quería tocarla, lo deseaba con tanta intensidad que debería haberse asustado. Esperó a que ella se diera la vuelta, pero no lo hizo. Es complicado conversar con tu espalda. A Iris se le tensaron los hombros, se volvió hacia él despacio, con intensidad, con ira en la mirada. Richard era muy consciente de las muchas ganas que ella tenía de odiarlo. Iris se aferraba a ese sentimiento, pero ¿durante cuánto tiempo lo haría? ¿Algunos meses? ¿Toda la vida? Me elegiste porque te di lástima.
Le recriminó en voz baja. Él intentó no estremecerse. No fue así. ¿Y cómo fue? Levantó la voz enfadada y se le oscurecieron los ojos. Cuando me pediste que me casara contigo, cuando acababas de besarme. Exacto. Ni siquiera iba a pedírtelo. Nunca pensé que encontraría a alguien a quien pudiera pedírselo en tan poco tiempo. Oh, gracias. Espetó, sintiéndose insultada por sus palabras. No me refería a eso, aclaró él con impaciencia. Di por hecho que tendría que encontrar a la mujer adecuada y ponerla en una situación comprometida. Iris lo miró con tanta decepción que casi no pudo soportarlo, pero siguió hablando, porque tenía que seguir hablando. Era la única forma de hacérselo entender. No estoy orgulloso de lo que hice, pero creía que debía hacerlo para salvar a mi hermana, y antes de que pienses lo peor de mí, debes saber que yo jamás te habría seducido antes de casarme contigo. Claro que no, espetó ella con una amarga carcajada. ¿Cómo ibas a dejar embarazada a tu esposa antes de que tu hermana diera luz? Sí, no. Es decir, que sí, claro, pero no estaba pensando en eso. Dios. Se pasó la mano por el pelo. ¿De verdad crees que me aprovecharía de una chica inocente después de lo que le ha pasado a mi hermana? Richard vio cómo Iris tragaba saliva, observó cómo peleaba con sus propias palabras. No, admitió al fin. No, ya sé que no harías eso. Te lo agradezco, contestó él con rigidez. Iris se volvió a dar media vuelta y se rodeó el cuerpo con los brazos. No quiero hablar contigo en este momento. Ya me imagino que no, pero tendrás que hacerlo de todos modos. Si no es hoy, pronto. Ya he dicho que aceptaré tu espantoso plan. No había sido tan específica. Ella volvió la cabeza para mirarlo. ¿Quieres que lo diga en voz alta? ¿Mi pequeño anunciamiento en el desayuno no ha sido suficiente? Necesito que me des tu palabra, Iris. Se quedó mirándolo, pero Richard no sabía si lo decía con incredulidad o terror. Necesito que me des tu palabra porque confío en ti. Guardó silencio un momento para que ella pensara en lo que le había dicho. Eres mi marido, le recordó Iris sin ninguna emoción en la voz. Y te obedeceré. No quiero que... Guardó silencio. ¿Y entonces qué quieres? ¿Acaso pretendes que me guste todo esto? ¿Quieres que te diga que estás haciendo lo correcto? Porque eso no puedo hacerlo. Por lo visto estoy dispuesta a mentirle a todo el mundo, pero no pienso mentirte a ti. Me conformo con que aceptes el bebé de Flair, admitió Richard, pero no era cierto. Quería más, lo quería todo, y ya no volvería a tener derecho a pedírselo. Bésame. Le pidió tan impulsiva y repentinamente que ni él mismo se creía que lo hubiera hecho. ¿Qué? No te pediré nada más, pero por ahora y solo por esta vez, bésame. ¿Por qué? La miró sin comprender nada. Porque, ¿qué? ¿Tiene que haber algún motivo? Siempre hay un motivo, le explicó ella con la voz entrecortada. Y he sido una tonta por haberme permitido olvidarlo. Richard notó cómo se le movían los labios mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas, pero fue incapaz. No tenía nada. Ya no le quedaba más poesía para hacerla olvidar. El suave viento de la mañana le acarició la cara y observó cómo escapaba un mechón de la trenza de Iris. La luz del sol se reflejó en su pelo hasta que brilló como el platino. ¿Cómo podía ser tan encantadora? ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta? Bésame, le repitió, y esta vez tuvo la sensación de estar suplicando. No le importaba. Eres mi marido, repitió Iris, y luego le clavó la mirada. Y debo obedecerte. Fue el golpe más duro que podía asestarle. No digas eso. Apretó los labios con aire desafiante. Richard se acercó a ella y alargó la mano para cogerla del brazo, pero se detuvo en el último momento. Entonces, muy despacio y con mucha suavidad, alargó el brazo para tocarle la mejilla. Iris estaba tan rígida que Richard pensó que se rompería, y entonces escuchó un diminuto quiebro en su aliento, un pequeño sollozo de aceptación,
y ella se dio la vuelta para apoyar la mejilla en su mano. Iris, susurró. Ella lo miró. Tenía los ojos pálidos, azules y muy tristes. Richard no quería hacerle daño, quería hacerla feliz. Por favor, susurró de nuevo acercando los labios a los de su mujer. Deja que te bese.